Siempre suelo leer un poquito como el versículo central de la predicación, el tema, pero hoy vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Es espectacular, es buenísimo todo lo que dice Pablo acá y me encantó, entonces quería leerlo todo simplemente porque está muy, muy bueno. Así que vamos a leer todo desde el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora sí es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, con asombro, dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo tanto, pido que no desmayen, Efesios, a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque ellas son vuestra gloria. Me encantó, espectacular. Pueden tomar asientos todos. Viendo su rostro no entendieron casi nada de lo que Pablo dice acá, así que está espectacular, por eso predicamos, ¿no? Por eso el Señor es buenísimo, por eso quise leerlo todo y que tengan el panorama en sí de lo que dice aquí Pablo. Es una de las, no sé, es uno de los pasajes más lindos que me tocó predicar. Hay paradojas, y una de las paradojas más llamativas de enseñar la Biblia es que, por un lado, hay pasajes hilos de pensamiento, ¿sí? Hilos de conducción de pensamiento que son muy difíciles de entender. Son muy, muy, muy difíciles de entender. Te lleva horas, te lleva días enteros a veces comprender por qué el autor usó esas verdades para formar su argumento. Por un lado es eso, ¿no? Porque una cosa es leer los pasajes versículos por versículo y decir, bueno, este pasaje dice que Jesús es Dios, este pasaje dice que Él va a volver y está bien, hay verdades en cada pasaje, ¿sí? Eso es una cosa. Pero otra cosa es comprender cómo y por qué el autor de la carta utiliza esas verdades y cómo lleva esas verdades de una forma que edifique y consuela a la iglesia. Eso es lo difícil, eso es lo más difícil. Entender por qué habla todo esto. Y si pudieron ver y recuerdan el versículo 13, la conclusión de Pablo es, habla todo esto para que la iglesia no desmaye. Yo consolaría diferente, ¿no? A la iglesia. O sea, viene alguien a consejería y me dice, me siento mal, y de repente le empiezo a hablar de un misterio, del misterio, del misterio, del misterio, del misterio. Y decía, qué raro consolar hacia alguien, ¿no? Alguien que está desanimado en la fe y de repente el misterio, el misterio, el misterio. Eso es sumamente difícil, entender por qué y cómo utiliza las verdades el apóstol. Así que por un lado es eso, ¿no? Entender ciertos hilos de pensamiento. Por otro lado, una vez que el Espíritu Santo te muestra lo que el autor quiso decir, todo ese esfuerzo queda enterrado en una marea de gozo, de adoración, de exaltación, donde uno queda completamente asombrado de la sabiduría de Dios y de la forma en que el Señor decide actuar. Queda así como diciendo, wow, esto es espectacular, jamás lo había visto así. ¿No les pasó eso? Que leyeron 25.000 veces un mismo pasaje de la Biblia y un miércoles a la mañana, un miércoles random ahí, agarraron y dijeron, wow, no lo había visto nunca Eso es lo que hace el Espíritu Santo y uno queda diciendo, esto es impresionante.
Eso es lo que me pasó a mí en estos pasajes. Tal vez si alguno aquí es pastor y dice, pero es uno de los pasajes más fáciles de entender. No para mí, me costó mucho entenderlo, pasaba horas y horas y horas sentado con la Biblia. Yo le decía a André, mi esposa, no entiendo por qué Pablo usa lo que usa. Sé cuál es el objetivo, está claro en el versículo 13, no desmayen. Pero no entiendo cómo conecta las verdades. Y de eso de estar ahí, Señor, no entiendo, a tener el gozo de compartirles lo que el Señor quiere hablar ahora, es uno de los regalos más preciosos que el Señor me dio. Así que, esta no es la predicación, pero sí me quería decirles, ¿no?, que tienen un pastor feliz, ¿sí?, por si les ayuda. En mi caso personal, y ese anhelo que sea todo lo de la iglesia, no encuentro mejor vida que ser cristiano. Y para mí no hay mejor trabajo en este mundo que ser pastor. Yo no encuentro otra vida mejor que ser cristiano, y no hay mejor trabajo para mí, porque soy pastor, no hay mejor trabajo en este mundo que ser pastor. Y recuerden eso, no hay mejor vida que ser cristiano, y no hay mejor trabajo que estar dedicados a la voluntad del Señor. En mi caso es ser pastor, no sé cuál es el caso de ustedes. Así que voy a tratar de explicar todo esto precioso que Pablo dice aquí de una forma que todos lo podamos entender y terminemos diciendo, wow, yo quiero esa vida que tenía Pablo. Como lo dije al principio, los efesios estaban desanimados porque Pablo estaba preso, ¿sí?, por culpa supuestamente de uno hermano de ellos, de Trófimo, ¿sí? Se lo culpó a Pablo de meterlo a este Efesio dentro del templo, aunque era falso. Trófimo, lo agarraron ahí, Trófimo, listo. Entonces imagínense la iglesia, por nuestra culpa, Pablo está preso. Por eso le dice en el versículo 13, no desmayen por mis tribulaciones, no se pongan mal. Algo así como John Bunyan, ¿no? John Bunyan, ¿no? Que decía, si me meten preso estamos haciendo una obra espectacular, no tengan miedo, predicar es lo mejor que me pasó en la vida, así que... Bueno, Pablo le dice, no desmayen, eso está en el versículo 13. Y en el versículo 1 es como mete el dedo en la llaga, no sé si tienen ahí sus Biblias, pero en el versículo 1 del capítulo 3 dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y ahí no, por vosotros, los gentiles, por ustedes, ¿sí? Específicamente por vos, Trófimo, por tu culpa. No lo dice con ese sentido, pero entienden el contexto, ¿sí? La iglesia estaba desmayando porque él estaba preso y él no lo esconde. Él le dice, sí, yo estoy preso por amor a ustedes, por servirles a ustedes. Pero noten que el versículo 1 comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y luego cambia de tema, ya que nos deja con la incógnita de, ¿por esta causa qué? ¿Por esta qué? Porque cambia de tema en el versículo 2. La respuesta es en el versículo 14. En el versículo 14 del capítulo 3 vuelve a decir, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir una cosa. Desde el versículo 12 al versículo 13, Pablo se va a dedicar a cambiar la mentalidad de los efesios respecto a su situación. Es un paréntesis que Pablo hace en todo lo que viene hablando, porque es necesario hablarle al corazón de la iglesia ahora. Vieron que él está perdido en adoración. Capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre, y luego nos unió a su cuerpo y nos liberó de las potestades satánicas, nos sentó con él, y ahora ya no hay barreras para entrar al templo porque nosotros somos el templo. O sea, él está impresionado con todo lo que viene hablando en Efesios, pero luego como un pastor que ama a la iglesia se detiene. Tengo que hacer un paréntesis porque tengo que lidiar con esto en el corazón de ustedes. Porque en estos pasajes del versículo 2 al versículo 13 se pueden ver dos formas de entender el encarcelamiento de Pablo. Al ver a Pablo en la cárcel, los efesios veían vergüenza y derrota en esa situación. Vergüenza y derrota. Pero Pablo, en la misma situación, al verse en la cárcel, él veía la sabiduría de Dios y la gloria de Dios. Misma situación, dos formas de ver completamente diferentes. ¿Sí? Los efesios veían derrota y vergüenza y Pablo veía sabiduría y gloria. O era muy optimista o tenía otros ojos, no sé, ¿no? ¿Por qué vergüenza? Porque en esa cultura que tu líder esté preso era motivo de vergüenza, ¿sí? Por eso Pablo dice en 1 Corintios, nosotros no nos avergonzamos de predicar la locura de la cruz.
¿Cómo es que el Mesías, el Rey del mundo, fue humillado hasta la cruz? Y Pablo dice, eso es sabiduría de Dios. Para los griegos locura, para los judíos tropiezadero, para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque en esa cultura que tu líder sea humillado hasta un punto de morir en la cruz o estar preso, era motivo de vergüenza. Y a los ojos humanos, a los ojos que ven como el mundo ve las cosas, significaba, el encarcelamiento de Pablo, significaba que el Señor estaba perdiendo. El apóstol más grande de los gentiles ahora estaba preso. Implícitamente los efesios estaban diciendo, Pablo, es por culpa del ministerio que Dios te confió que estás preso. Si no lo hubieras predicado a los gentiles, no estarías preso. Es por culpa del ministerio. Bien Adán, ¿no? Por culpa de la mujer que vos me diste, la maldición que cayó todo el mundo. Entonces Pablo ve necesario hacer la pausa que les dije y para cambiar la perspectiva de la iglesia y que su mirada se enfoque en el Señor. Por eso me gustó mucho cómo dirigió la alabanza al principio Lucas, porque es clave aprender a ver en la vida cristiana. Es fundamental aprender a ver en la vida cristiana. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en el Señor, caminó sobre las aguas. Mientras Pedro sacó la mirada del Señor, se ahogó. Y lejos el Señor de decir, lo intentaste, qué sé yo, se acerca y le dice, poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre me parece muy cómico que suben a la barca y se acaba la lluvia. Ese lo podía haber acabado antes a la tormenta Jesús, ¿o no? Pero le estaba enseñando a vivir por fe. ¿Cómo se vive por fe? Puesto los ojos en Jesús. Quitas los ojos del Señor, el problema no es la tormenta, el problema es a quién estás mirando. Pablo lo sabía muy bien. Entonces, él quiere cambiar la perspectiva de la iglesia de esa situación. Porque si vemos todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor con ojos humanos, esto es lo que va a pasar. Estoy seguro, no soy profeta, no estoy en un trance ahora, pero lo he visto y la Biblia lo dice. Si ustedes miran todo lo que les pasa a ustedes en su familia, matrimonio, paternidad, economía, país, continente, mundo, galaxia, todo lo que les ocurre con ojos humanos, esto es lo que les va a pasar. Se van a desanimar, se van a desalentar, sus corazones se van a empezar a llenar de enojo y de orgullo al Señor, contra el Señor, rechazo contra el Señor, no entiendo por qué, la iglesia no me ama, todos me odian, no entiendo. La indiferencia como método de protección del corazón comienza a dominar ahora. Como ya no quiero ser herido, como ya no quiero ser desanimado, no me importa nada. Confío en el Señor, le decimos a veces eso. No me importa nada. Todo lo que somos, si tenemos nuestra mirada en el mundo, todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo, se apaga el gozo del perdón, el gozo del sello del Espíritu Santo que habla ahí, el gozo del ser iglesia, el gozo de estar sentado en los lugares espirituales con Cristo. Todo eso se apaga y no solamente que se apaga, se constrita al Espíritu Santo, lo va a decir Pablo más adelante, sino que el mundo, la carne y Satanás poco a poco vuelven a dominar nuestras vidas. Así que no ver bien en la vida cristiana tiene derrotas eternas en la vida de un cristiano. Entonces, esto es para que ustedes lo hagan un sticker, lo pongan ahí en la heladera. Una de las claves más importantes para madurar, perseverar y vencer en la vida cristiana es ver todo lo que nos rodea como el Señor lo ve. Pensé que iba a escuchar ese un amén. Gracias, Señor, ahora entiendo, puedo vencer al mundo. Ok. Una de las claves más importantes para madurar, perseverar y vencer en la vida cristiana es ver todo lo que nos rodea como el Señor lo ve. Y para eso, gracias, ahí me gustó, espectacular. Y para eso tienes que pasar muchas pruebas. No, amén, ¿no? Ahí ya no le gustó nada, ahí ya como que, ay, Señor, qué sé yo. Pablo dice, me gozo en las tribulaciones. ¿Qué? O era un dotado, o era un ángel encarnado, que todos decimos Pablo, o había pasado tantas tribulaciones y había aprendido a ver al Señor en todo que decía, cuando soy débil, soy fuerte. Por tanto, venga el quebranto, venga la debilidad, porque si ahí lo experimento al Señor, estoy bien. Gracias, hermano. Yo estoy esperando y que digo, ay, cierto, ahora puedo vencer. Hay que cambiar esa mirada.
Por eso Pablo aquí tiene una visión completamente diferente de su encarcelamiento. Escribe 4 cartas. Él podría haberse centrado: si nadie me quiere como pastor, yo me entregué a ellos, si no me visitan, no me ven. Es más, vieron que una de las cartas de la prisión es Filipenses y los únicos que le enviaron comida y ropa fueron los de Filipos. El tipo dio su vida por todos los gentiles y una iglesia se acordó. Por eso dice en el capítulo 4, gracias le doy que al fin habéis revivido su cuidado de mí. Gracias. Tranquilo, yo he aprendido a estar contento en cualquier situación. ¿Lo ven? Aprendió a estar contento en cualquier situación. Sé estar pleno en la pobreza o en la riqueza. Pero él podía haberse puesto a llorar: nadie me quiere, les prediqué y todos me olvidan y qué sé yo. Sin embargo, en lugar de centrarse en sí mismo en el encarcelamiento, escribe 4 cartas para consolar y animar a la iglesia: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Encima, Filemón es un problema personal, no tiene nada que ver con la iglesia, por así decirlo. Estaba completamente muerto a sí mismo y viendo todo con los ojos del Señor, aprovechando cada oportunidad para entregarse a Jesús. Es la mejor clase de vida. Es lo que les dije al principio. Pablo tiene una visión completamente diferente de su encarcelamiento. Primero, no se veía a sí mismo como prisionero de los romanos. ¿Vieron cómo comienza el versículo 1? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Roma no me tiene a mí. El Señor me quiere acá. Yo soy prisionero de Jesús. Primero, ya él no estaba viendo que el gobierno, que mi ley mintía. No. El Señor me quiere en Salta para servirle. Primero. En segundo lugar, no veía su ministerio como el culpable de su sufrimiento, como daban a entender los efesios, sino que veía su ministerio como un regalo y un privilegio que le permitía cumplir la voluntad de Dios. Completamente diferente la mirada. Y luego vamos a ver que ve a su ministerio como un medio para expresar su amor y lealtad a Dios y su amor a los hermanos. Estaba loco, ¿verdad? No me digan que sí, es cristianismo. Sí, me dicen, no, es cristianismo. Es espectacular. Y en tercer lugar, él no veía su encarcelamiento como la victoria sobre los demonios o la victoria de Satanás sobre el evangelio, sino que veía el encarcelamiento como la victoria y la sabiduría de Dios por encima de los principados y de las potestades. Tenía otra mirada, misma situación, otra mirada completamente diferente. ¿Por qué Pablo tenía esta visión? Eso es lo que debemos preguntarnos. La respuesta es muy sencilla. Él estaba en Cristo. Él comprendía y experimentaba la realidad de ser unido a Cristo, de estar en Cristo. Él tenía bien en claro que el día que Jesús sea derrotado, en ese día el cristiano va a ser derrotado. Entonces alguien puede decir, pero Jesús nunca va a ser derrotado. Es más, Jesús sigue cumpliendo su voluntad en la tierra y nada ni nadie va a detener que Él vuelva a restaurar la bendición en la tierra. Y Pablo dice, exacto, yo no estoy en derrota, yo estoy en Cristo, yo no estoy en derrota, no soy preso de los romanos. Con la situación que estoy pasando, yo tengo el privilegio de ser un instrumento en las manos de Dios para restaurar su reino en la tierra. Estoy en Cristo. ¿Por qué creen que escribió los 2 capítulos anteriores? ¿Para que el sermón no sea corto? No, le estaba mostrando esto es vida. Y luego con su propia experiencia en la cárcel le decía, nada puede vencer a Jesús si estás en Cristo. Precioso. Por eso, le dije yo al principio, que no hay mejor vida que ser cristiano. Capaz que alguno pensó, claro, es que riquezas, autos, como decía un apóstol, y yo quiero el oro del cielo ahora. Son tonteras. La mejor vida es ser cristiano y no hay llamado más hermoso que ser llamado a dar nuestras vidas por Jesús. Todos aquí están dando su vida por algo. Iba a decir tonto, pero queda muy mal. Salomón, no podemos poner eso. Necio, el que da su vida por las cosas de este mundo. Todos están dando su vida por algo acá. Todos, absolutamente todos toman decisiones de acuerdo a las prioridades de su corazón. Todos. Necio, el que da su vida por las cosas de este mundo. Necio. Pero el que da su vida por Jesús está pleno.
Entonces, sabiendo cómo Pablo, no sé si me puede explicar, lo hice de forma rápida, cómo Pablo ve sus situaciones, que ahora podemos comprender todo lo que escribe. Miren, lean conmigo, versículo 1, para entender el contexto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Paréntesis. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, ahí está la gracia, y esa gracia de Dios, amor, misericordia, perdón, poder, todo eso se debe administrar, ¿no? La administración de la gracia. Entonces a Pablo se le confió la tarea de administrar la gracia de Dios a la iglesia. Miren cómo veía su ministerio. Precioso. Se me confió la tarea de administrar todo eso que el Señor quiere darles, se me confió a mí. Y dice, si es que habéis oído, el versículo 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Por revelación se me fue declarado el misterio, como antes lo escribí brevemente. Capítulos 1 y 2. Leyendo lo cual, pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Leyendo los pasajes podemos ver con claridad de que hay un misterio, ¿verdad? Hay un misterio. Eso, claro, tip para leer la Biblia, lean la Biblia. Hay un misterio, ¿sí? Un misterio, bíblicamente, es una verdad que estuvo oculta antes de Jesús, pero que ahora es revelada a la iglesia por medio de los apóstoles y profetas. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice el versículo 5. Ese misterio ahora es revelado por medio de los apóstoles y profetas a la iglesia. Y Pablo dice que a él se le reveló ese misterio, y se le reveló ese misterio para que él lo pueda administrar o entregar a los gentiles. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que dicen estos versículos. Entonces la pregunta obvia es, ¿cuál es el misterio? ¿No? Porque el misterio. ¿Cuál es el misterio? Respuesta, versículo 6. Lean conmigo. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, todo lo que viene escribiendo en Efesios no estaba revelado antes de la cruz. Y ahora sí, por medio de los apóstoles y profetas. Es todo lo que él escribió en los capítulos anteriores. Por eso dice en el versículo 4, si leen lo que escribí, se van a dar cuenta que sí entiendo el misterio. Y lejos de considerar ese su ministerio y su llamado como el culpable de su sufrimiento, Pablo lo ve como un regalo de parte de Dios y ve su ministerio como más digno que vivir centrado en él mismo. Mi ministerio es más digno que vivir centrado en mí mismo. ¿Alguien puede decir amén o lo editamos en el video después y ponemos amén? Lo vuelvo a repetir, capaz que se está traduciendo en japonés con la IA y entonces no se entendió. Mi llamado es más digno que vivir centrado en mí mismo. Gracias. Los que nos visitan no son así, siempre dicen amén, pero tan tímidos hoy. Él no lo consideraba al ministerio como la culpa de la cárcel. No, él veía su ministerio como superior a su situación. Su llamado es de tal dignidad, comparado con lo que el mundo le puede ofrecer, ya sea en la cárcel o fuera, que está asombrado de que a él se le haya confiado el privilegio de bendecir a los gentiles con la predicación del Evangelio. Estaba loco por Jesús. Está bueno el título para un libro, ¿verdad? Locos por Jesús. Él dice, wow. Él ni se fijaba que estaba en la cárcel. Es como que los efesios dicen, pero ¿no tenés cuidado de vos mismo? Y Pablo dice, no, qué horrenda forma de vivir. ¿No es lo que dijo Jesús? Pedro le dice, maestro, ten cuidado de ti mismo. Y Jesús, como una novela, imagínense como una novela mexicana, chun, chun, el zoom, ¿no? A la cara. Apártate de mí, Satanás. Y 5 capítulos, Pedro. Para Jesús, centrarme en mí mismo, para Jesús era claro que Satanás me está hablando. Y Pablo dice eso así como, no. Los efesios, Pablo, ¿no te das cuenta que estás en la cárcel? Y Pablo dice, no, yo estoy en Cristo. ¿Qué tal? Qué preciosa manera de vivir, ¿o no? Él no negaba su realidad. Él sabía que estaba en la cárcel, pero él no negaba su realidad. Él sabía que estaba en Cristo.
Eso es lo que nos falta como iglesia evangélica, por lo menos aquí en Salta. Nadie nega la realidad de la que vivimos en Salta. Pero lamentablemente nos olvidamos de quiénes somos en Cristo. Por eso tanta amargura, derrota, iglesias apagadas, que se dividen, que se pelean, pastores frustrados, diáconos frustrados, matrimonios destrozados, que siguen viniendo, pero cuando alguien les dice pueden ser felices en Jesús, te miran así como, oh, herejía. ¿Por qué? Porque nos olvidamos todo lo que tenemos y somos en Cristo. Su llamado era de tal dignidad que comparado con lo que el mundo le puede ofrecer, él dice, no, es más digno vivir para Jesús. Está asombrado. A mí, miren lo que dice el versículo 8. Léanlo como si fuera una persona, porque les hago una noticia, no era la inteligencia artificial escribiendo la Biblia, era una persona, sufriendo verdaderamente. Y Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, a mí. No lo puedo creer. No estaba hablando mal de sí mismo. No es que Pablo tenía una mala autoestima y necesitaba escucharlo a Dante Hebel para que... No. Pablo tenía muy claro, yo soy el más pequeño de todos los santos y no me importa cómo el mundo me ve. Yo sé lo que soy, pero sé lo que soy en Cristo. Ahí está, ¿eh? Por eso me encanta lo que decía Luis, mi pastor. No necesitas autoestima, necesitas Cristoestima. Entender tu identidad en Cristo. Tu autoestima es el problema en toda tu vida. Ese no es el punto. O sea, Pablo dice, a mí, yo soy el más pequeño de todos los santos, a mí se me fue dada, no dice responsabilidad, miren cómo habla de su ministerio, se me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando ustedes salen a evangelizar, salgan con esto. Les voy a compartir las inescrutables riquezas celestiales. Es un gran motivo para evangelizar. Y se me fue dada la gracia no solo de anunciar el evangelio, sino el versículo 9, de aclararlo, de traer luz, de explicar a todos cuál sea la administración de ese misterio que estaba escondido antes en Dios. Eso significa dispensación, administración, cómo el Señor ahora lo aplica a la vida de las personas. Se me fue dada la gracia de predicar y de enseñarles a ustedes cómo Dios está obrando por medio de eso. ¿Por qué podía vivir así? Lo vuelvo a preguntar. Porque cuando uno comprende que antes estaba muerto en delitos y pecados, esclavo a Satanás, esclavo a sus deseos, a sus concupiscencias, como dice Efesios capítulo 2, y que por la sangre de Jesús fue hecho cercano, y no solamente ahora fue hecho cercano, sino que es ciudadano, es hijo y es templo de Dios donde tiene acceso al Padre, no hay nada más lógico y justo que entregar su vida en amor y fidelidad a Jesús. Cuando entiendes y vives todo lo que Pablo escribió en Efesios 1:2, lo más lógico es que en la cárcel estés como Pablo. O sea, yo antes era esclavo de Satanás, ahora soy libre en Jesús. Lo más lógico es que me entregue a Él. Esa es su forma de ver la situación. Por eso él considera su ministerio un regalo de Dios. Le fue dada la gracia. ¿Sí? La gracia es el regalo de Dios, del perdón, de la salvación, del poder, pero Pablo añade algo más a la gracia. La gracia también te regala tu llamado a entregar tu vida. ¿Están acá? ¿Lo dije en chino antiguo? ¡Qué precioso! Me regaló mi propósito en la vida. ¿Cuántos jóvenes ahora no tienen ni idea qué hacer con sus vidas? Antes por lo menos uno en el secundario se preocupaba ya cuando estaba por recibirse, ¿qué voy a hacer? Ahora tienen 45 años y no saben qué hacer con su vida todavía los niños. Están perdidos completamente. Y Pablo dice, a mí se me dio la gracia. Mi llamado es un regalo de Dios. Considera su ministerio eso, una gracia de anunciar y de aclarar el misterio para que los gentiles participen de la plenitud de Dios, que es el tema de toda la carta. Por eso Pablo estaba tan pleno en Jesús que lo único que deseaba era que los gentiles puedan encontrar esa plenitud en Jesús. Eso es lo que hace un pastor. O sea, pastores, mire, yo no soy el gurú que puede solucionar tus problemas. O sea, te dirijo a la plenitud de vida y ahí vas a encontrar plenitud de vida. O sea, muy sencillo.
Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Él estaba tan pleno en Jesús, él comprendía la vida eterna que tenía, lo vivía, la experimentaba, que su única carga era que la iglesia lo pueda vivir, que la iglesia pueda experimentar esto. Por eso oraba, abre sus ojos para que comprendan su identidad, su herencia, su esperanza, su poder. Y más adelante, si leen la carta, abre sus ojos para que comprendan cuál amados son. Esa era la carga de Pablo en toda esta carta. Y él dice que anuncia y aclara el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 10. Este es el objetivo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno es lo que Dios preparó desde la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor, por medio de quien tenemos confianza, por medio de la fe en Jesús. Así que, ¿qué quiere decir con esto? El propósito eterno, ¿recuerdan? Era reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo por medio del Evangelio. En el cielo y en la tierra, todo que quede bajo la sujeción de Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos seguridad y acceso con confianza al Padre por medio de Jesús. Es lo que dice acá. Ese era el propósito eterno. Él va a ser la cabeza de la creación y todo va a doblar, todos van a doblar sus rodillas delante de Él. Ese fue siempre el plan. Para que eso no ocurra, Pablo aquí comienza a hablar de los principados y potestades. ¿Recuerdan quiénes eran? Eran seres espirituales, rebeldes a Dios, que tienen autoridad en el ambiente espiritual, que pelean constantemente en rebelión a Dios, atacando a los que son fieles. Entonces, para que eso no ocurra, para que el Evangelio no dé fruto, los principados y potestades meten preso a Pablo, pensando que así iban a detener el plan de Dios. Pero su prisión no era una derrota. Pablo le está diciendo a los efesios, en realidad es el medio que Dios en su sabiduría determinó usar para vencer a las mismas potestades que me metieron en la cárcel. Es espectacular. Él no veía derrota en su encarcelamiento. Fue el medio que el Señor utilizó para llegar a más personas. Y Pablo le está diciendo, al salvarlos ustedes, gentiles, por medio de mi sufrimiento, al añadirlos a la iglesia, al edificarlos y al llenarlos de vida en el templo de Dios, como vimos el domingo pasado, aún en esa situación de Pablo, la iglesia estaba anunciando las potestades espirituales, con todo lo que el Señor estaba haciendo, estaba anunciando la sabiduría y el poder de Dios. Dios, por medio de la iglesia, anuncia a todos sus enemigos, no hay nada que puedan hacer para vencerme. Pablo ve sabiduría. Esto es espectacular. Cómo Dios usa el sufrimiento para llevar a cabo su plan. Y yo me considero privilegiado de participar en ese plan. Sabiduría. Pablo la tenía bien en claro a esto. Y los efesios se lo estaban perdiendo. Ellos estaban viendo el encarcelamiento de Pablo. Pablo estaba viendo la victoria de Jesús. Mírenlo de esta forma. Si Pablo no hubiera sido encarcelado, nosotros no tendríamos Efesios. 2000 años después se ve la sabiduría de Dios. Es espectacular. Yo no sé qué haría sin Efesios. Es preciosa la carta. Efra me dijo en el discipulado que había empezado a leer Efesios, ¿no? ¿La terminaste? Pues léelo. Es una de las mejores cartas que hay en la Biblia. El Señor es tan sabio que usó la cárcel de Pablo para que 2000 años después, en una cultura, en un continente y un tiempo completamente diferente a eso, nosotros podamos entender nuestra identidad en Jesús. ¿No es sabio el Señor? Imagínense las potestades espirituales, los demonios metiendo preso a Pablo diciendo, ahora los detenemos. Y 2000 años viendo la victoria de Jesús. Es sabio, es espectacular, es Dios. Los poderes demoníacos, como lo vimos en la carta, habían aterrorizado a la gente de esa época, los dioses, ¿recuerdan? Los habían esclavizado, como dice Efesios 2, utilizaban la ley de Dios y el templo de Jerusalén para mantener a los gentiles alejados, lo vimos también en el capítulo 2, y ahora estaban utilizando el odio de los judíos y el poder de Roma para meter a Pablo preso. Pero ni aún así podían detener la victoria de Jesús. Al ver cómo Dios seguía usando a Pablo en la cárcel y seguía añadiendo gente a la iglesia, Dios les dice a todos sus enemigos, yo soy sabio, ustedes están derrotados. Yo soy sabio. ¿Ahora entienden por qué Pablo no estaba desanimado en la cárcel? Él veía sabiduría y gloria de Dios.
espectacular. Él estaba viendo a Dios en toda su situación. Y hace este paréntesis para que sus hermanos puedan ver a Dios en toda su situación. Para que quede más claro, ¿recuerdan Eliseo y su servidor Giezi? O sea, vienen creo que los asirios a rodear todo el pueblo de Israel, y Giezi solamente estaba viendo los miles y miles y miles y miles de carros que había para matarlos a todos, y Eliseo estaba en paz, como pensando que iba a comer al día siguiente, como si no hubiera un ejército a punto de destrozar todo el reino. Y Eliseo dice: Señor, abre sus ojos. Y el Señor abre los ojos de Giezi, y así es como rodeado de montes, como en Salta, empieza, imagínense eso, ver el Cerro San Bernardo y todos los montes que nos rodean llenos de el ejército celestial cuidándote. ¿Cómo no iba a estar en paz Eliseo? Son dos formas de ver la misma situación. Uno ve con ojos de la carne, el otro lo ve al Señor. ¿Quién creen que tiene victoria y plenitud de vida? Es lo que estaba pasando. Todos los efesios eran Giezi, la cárcel, la cárcel. Y Pablo ora en esta carta: abre sus ojos. No saben lo que se están perdiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de todos estos pasajes? Versículo 13. Por eso les pido que no desmayen. ¿Ven? Es espectacular. Espero que me haya explicado y ustedes lo hayan podido entender, pero me llevó toda la semana a mí entender por qué habla lo que habla y mete a los principados, potestades y todo eso. ¿Cuál es la conclusión lógica de ver al Señor en todo? No desmayes. ¿Sí? A causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellos sabían muy bien: no desmayes, porque mis tribulaciones son vuestra gloria. Encima añade eso. ¿Qué quiere decir? Mi estar preso es vuestra gloria. Yo estoy preso por ustedes, eso es vuestra gloria. No se desanimen por mi situación, porque mi sufrimiento, les quiere decir Pablo, no es motivo de vergüenza. Su líder encarcelado no es motivo de vergüenza, es motivo de honor y de gloria delante de los demás. Mi líder está encarcelado por Jesús. Mi líder prefiere la cárcel con tal que nosotros experimentemos la plenitud de Dios. Es su gloria, mi cárcel. ¡Espectacular! Dios está llevando a cabo su plan para amarlos y rescatarlos por medio de mi sufrimiento, dice Pablo. Estén orgullosos de esta situación. ¿Vieron por qué es espectacular? De este paréntesis que hace es buenísimo. Tercera vez que hago la misma pregunta: ¿cómo es que alguien de una misma situación puede tener una visión tan diferente a los demás? La respuesta es todo lo que Pablo vino enseñando en esta carta. Cuando uno comprende y experimenta todo lo que es y todo lo que tiene en Cristo, las situaciones de la vida y los ataques del mundo no lo pueden derribar. No estoy diciendo que no sea difícil seguir al Señor. Es muy difícil. Es más, Jesús habló de muerte: toma tu cruz y muere en ella para seguirme. Es muy difícil. Tampoco estoy diciendo que no hay lágrimas en nuestro caminar cristiano, sino los chicos del discipulado saben muy bien. En la primera clase, ¿qué es lo que les dije? En el cristianismo es un camino de lágrimas. Así que si quieren seguir al Señor, sepan de entrada que el cristianismo es un camino de lágrimas la mayoría de las veces. Así que no estoy diciendo de que no es difícil, no estoy diciendo que no hay lágrimas, no estoy diciendo que las dudas no ataquen, no estoy diciendo que uno nunca sienta la tentación de abandonar, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la plenitud en Cristo nos lleva a entregar nuestras vidas a Él y a estar en la convicción de que ninguna situación que podamos experimentar es más digna que Jesús. Yo encontré vida en Él y nada me saca de esto. Esa es la mejor clase de vida, ser cristiano. ¿Por qué alguien viviría con la esperanza puesta en este mundo? ¡Qué locura! Esa es la mejor clase de vida. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ahora alguien puede decir: bueno, yo no soy pastor, puede decir alguien, ¿no? Pablo era apóstol, ya no hay apóstoles hoy en día, hay pastores. Es cierto, ninguno de acá es pastor, pero a todos se nos llamó a dar nuestras vidas por Jesús en el área específica que se te confió. No hay menos lágrimas por no ser pastor.
Así que no hay mejor vida que vivir para Jesús. Y no hay lugar más pleno y alegre que en la voluntad del Señor. Ese es el resumen de lo que dice Pablo. Entonces no desmayen. Miren al Señor, caminen sobre las aguas. No desmayen. ¿Alguno de aquí está desanimado ahora? Ponga su mirada en el Señor. No sea orgulloso, no confíe en sí mismo, no puedes. Así que todo esto que Pablo está diciendo es: recuerda quién eres en Cristo. Recuerda todo lo que estás en Cristo. Eres cristiano. Avanza, vence. Mi cárcel, su gloria. Mi ministerio, mi privilegio. Mi llamado, el honor de entregar mi vida a Él. Él es digno, siempre digno, siempre digno. Y eso hacía que él viera su cárcel como la sabiduría de Dios ganando sobre las tinieblas. Precioso. Esta semana me tocó hablar con una hermana que me decía que cosas que habían salido de su corazón y se avergonzaba, y era el Espíritu, y ella no podía entender que era el Espíritu Santo, ¿no? Sacando todo lo que había. Y luego entendí, después en la noche ellos se fueron, yo me quedé un poco orando, pensando en mi cama, y entendí que un montón de cosas que yo había vivido, lágrimas que había derramado, un montón de quebranto que había pasado, era para poder llevarla a ella a la plenitud de Dios. Y dije: no hay mejor clase de vida. Es mi privilegio entregarme por ustedes. Los amo mucho. Pensé que iban a llorar, que iban a decir: ¡oh! Vamos a hacer como es Shrek, me dice André, ponemos uno con el cartelito ahí, ¿no? O sea, ¡oh! Aplaudan ahora. Es mi privilegio amarlos. Quiero llevarlos a que ustedes vean que es un privilegio entregar sus vidas a Jesús. Eso es una iglesia feliz. Luego, si se nos cae el techo, como ahí, si nos mudamos, si no podemos pagar, qué sé yo, secundario. Amén. Así que no desmayes, porque el Señor es sabio. Eres cristiano, avanza. Pon tu mirada en el Señor.